Shanghai Electric Group acaba de inaugurar la primera planta a nivel mundial en producir hasta 50.000 toneladas de bio y e-metanol a partir de la gasificación de biomasa y la producción de hidrógeno electrolítico. En definitiva, un avance, una innovación que abre el camino a muchas más empresas a seguir pues, una tecnología y una ruta de producción ciertamente denostada por la complejidad tecnológica que implica. Además, lo más destacable es que a pesar de estar hecha en China, esta planta, este metanol producido, cuenta con la certificación ISCC que define que cumple con los esquemas normativos marcados por Europa. Así que, como ya sabíamos, los chinos vienen a hacer mucha competencia al metanol producido en nuestro continente. Desde Atlantic ciertamente celebramos esta noticia porque además somos unos firmes creyentes de que la combinación de las plantas de gasificación con la electrólisis va a marcar el camino en la producción de metanol para la industria marítima, de la aviación o química. Con ello empezamos el último episodio de esta temporada, ya después nos vamos de vacaciones también desde el podcast del hidrógeno y desde Atlantic, y también queríamos, por supuesto, desearos a todos los que todavía os quedan las vacaciones por disfrutar, pues mucho descanso y a recargar las pilas para lo que viene, que es realmente apasionante. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlantic, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno, de captura de CO2 y de combustibles derivados, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Pues hoy contamos por segunda vez con un invitado muy especial que la verdad me ha hecho bastante gracia, Javi, porque antes estaba buscando un poco la presentación ya, ¿no? Para hacer el copia-pega y no tener que trabajar demasiado. Y era de esos episodios iniciales en los que hacíamos una intro tú y yo de media hora casi antes de dar paso. Y bueno, anda que no hemos evolucionado, ¿no? Del episodio 10 al episodio 93. Pero lo bueno se repite y contamos de nuevo con Javier Cervera, responsable de transición energética de Balearia. Estamos súper felices de volver a tenerte por aquí, Javi. Y bueno, de la otra vez me quedó aquí en la introducción muy buenos días, pero hay que decirlo, viernes 18 de julio a las 6 de la tarde y aquí estás para grabar con nosotros, así que doblemente agradecidos. Muy buenas tardes, Javier, y bienvenido al podcast del hidrógeno de nuevo. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación de nuevo para disfrutar este momento y este rato con vosotros. Buenas tardes, Javier. Me sumo al agradecimiento de Bryce. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Javier Cervera, responsable de transición energética de Balearia. Así que, si te parece, Javier, vamos al grano. Ya te presentaste la otra vez. Vamos a la chicha, ¿no? Como quien dice. Y empezamos con la primera pregunta que tenemos para ti. Y no es otra cosa que ¿cuáles son los hitos que Balearia, que la empresa a la que representas, se ha marcado para reducir las emisiones de CO2 en los próximos años? Como ves, vamos directos ya al grano. Ya nos ponemos en el futuro, ¿verdad? Pues vamos a contar el camino. Pues es probable que lo contara en el otro podcast, pero vamos a hacer un pequeño resumen de dónde venimos, porque eso configura bien el camino de a dónde vamos. Nosotros como naviera, en este caso naviera líder de transporte de pasajeros y mercancías en España, aunque actuamos en 6 países distintos, nosotros ya apostamos en su día, hace ya más de 10 años, por una tecnología de transición como era el gas natural licuado. Fuimos la primera naviera en Mediterráneo en utilizar este combustible y en 2015 ya navegábamos con motores a gas. Cuando vimos que funcionaba como tecnología y también como combustible con cierto ahorro económico, que conseguía amortizar el extracoste, ¿no?, en los barcos para meter esta tecnología dual, ya se animó la compañía pues a todas las nuevas construcciones, un total de 6 barcos de nueva construcción, y aquellos barcos grandes que se podía hacer un retrofit, una modificación del motor actual para añadir el combustible gas natural, 6 barcos más, pues nos lleva a una flota actual, cuando finalicemos este año, de esos 12 barcos, ¿no? Votaremos el 12º a final de este año, que es el tercer fast ferry que incorporamos de gas natural licuado. Con esa senda, que la aprovechamos para cumplimiento en 2020 de reducción de azufres, puesto que el gas natural no emite azufres, pues tenemos una tecnología en la cual ya podemos empezar a utilizar otros combustibles que son descarbonizados respecto al fósil que estamos utilizando en la actualidad. Los barcos son de gas natural, la tecnología del motor, pero puedes quemar gas natural fósil, o puedes quemar un gas biológico,
o puedes quemar un gas sintético. Ya hemos empezado este año con las primeras introducciones de biometano inyectado en la red gasista, que con sistema de certificados, con las terminales de GNL, se arrastra el certificado y utilizamos ese bio-GNL en los barcos, ¿no? Pues tenemos ya una incorporación de un combustible que es descarbonizado gracias al uso del biogás. Y un poco más adelante ya, de medio plazo, pues utilizaremos esos proyectos en este caso, de metano sintético. Al final, el hidrógeno puede sintetizarse a distintas moléculas y el hidrógeno sintetizado con CO2 nos produce esa molécula CH4, ¿no? Que también se puede inyectar en la red gasista y en un futuro próximo intercambiar también las terminales de GNL. Es un poco con la tecnología que hemos apostado, que es distinta a la habitual en el sector marítimo, que son los barcos de petróleo. Con esa tecnología y estos barcos de GNL, pues obviamente la incorporación parcial del bio-GNL y en un medio futuro plazo del ILNG, del metano sintético, en forma de GNL, pues podremos ir reduciendo lo que nos marca la normativa o un poquito más allá, ¿no? Eso en cuanto a los barcos de GNL, pero hemos empezado también desde hace 3 años con la tecnología de la electrificación. La electrificación tal cual, todos los barcos de cierta tipología tenemos que tener un enchufe en cubierta para poder conectarnos a tierra cuando lleguemos a los puertos y desconectar el motor auxiliar que se utiliza cuando estás atracado para los servicios eléctricos del barco y utilizar electricidad de tierra. Pero nuestra electrificación va más allá. Es incorporar ya baterías a bordo. Es cargar energía eléctrica desde tierra para poder navegar. En el 2023 y botamos el Cap de Barbaría, es un barco entre Ibiza y Formentera, es eléctrico puro, con una batería ya de más de 1 megavatio a bordo y con unos motores diésel que cargan esa batería en navegación. ¿Qué nos permite la batería? Cuando llegamos a puerto, entrada, salida, estancia del puerto, solo tirar de la electricidad de la batería y tener los motores apagados. Es como un híbrido, aunque es de planta eléctrica pura. Y un poco la novedad que tenemos ahora, pues es esos 2 barcos eléctricos que ya hemos empezado a construir en Gijón para hacer la ruta Tarifa-Tánger, un cruce de 1 hora de navegación con un fast ferry de 87 metros de eslora, 800 pasajeros, 200 coches, 200 vehículos y que permitirán cruzar con 0 emisiones completas y recargando en cada puerto y en cada atraque. Esto es un poco la estrategia de las tecnologías que como naviera estamos incorporando. Suena genial. Yo tenía una pregunta de lo que has ido comentando y me da la sensación de que hoy, dentro de este guión que siempre enviamos, ¿no? Vamos a ir pues de un sitio para otro. Dentro de esta certificación que comentabas, Javi, o sea, ¿cómo funciona exactamente? Quiero decir, una planta de biometano que inyecte a la red de gas natural, ¿os puede vender a vosotros las garantías? O sea, no hay ningún tipo de diferencia por ser el que vosotros metéis en el barco gas natural licuado y lo que ellos inyectan en la red biometano gaseoso. O sea, ¿se puede hacer el swap completamente? Sí, desde el año, o sea, yo creo que todo el mundo conocemos bien las garantías de origen renovable eléctricas, ¿no? Aparecieron a raíz de una directiva europea del 2007. Yo trabajaba entonces en Unión Fenosa y, si no recuerdo mal, hicimos la primera venta de garantías de origen renovable en España y lo hicimos en la Comunidad Valenciana, yo como delegado a la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que ya extinguida por el Sabadell, por la compra o fusión con el Sabadell. Allí vendimos a 1.000 y pico oficinas las garantías de origen renovable eléctricas, donde tú certificas una generación renovable que inyectas en cualquier trafo o subestación del país, eso se computa, se registra, se contabiliza y una sola vez se contabiliza que un consumidor la consuma, ¿no? Con ese mismo concepto, pues tenemos, gracias a la red 2, la certificación de garantías para los gases renovables, ¿no? Aquí lo que necesitamos es arrastrar además la sostenibilidad, no solo decir que es energía renovable, ese biogás, biometano, sino arrastrar cuál es la huella de carbono que reduce. Y eso se consigue con un certificado de sostenibilidad, en este caso de una entidad como ISCC, donde se certifica la planta de biometano, se valora cuáles son los gramos de CO2 por megajulio que produce el biometano generado en la planta. Puede ser 0, puede ser ligeramente positivo o puede ser incluso negativo en una planta de biometano que trate un volumen importante de purines o de estiércoles. Eso se inyecta, se contabiliza junto a la GDO y tú lo que haces es cargar la misma cantidad del certificado que tienes, el Proof of Sustainability, lo certificas con Enagas
verifica que estás arrastrando una cantidad de megavatios que has inyectado en una planta de biometano, se compensa, se anula esa certificación obviamente porque la estás utilizando, lo arrastras con un balance de masas a la terminal de GNL, computa las emisiones que hubieras generado en caso de licuar ese biometano, se computan en la huella de carbono del biometano y ahí se transforma al bio-GNL y lo cargas en el barco. Eso obviamente nos evita una instalación de compresores para llevar el biometano a bio-GNL y un transporte de camión desde donde esté la planta de biometano hasta el puerto. O sea, teniendo una red gasista como tenemos, tú inyectas en un sitio y extraes en otro con este concepto virtual. Eso es, tiene todo el sentido del mundo. Vale, pero sí, me causaba curiosidad por saber cómo se trataba la diferencia de molécula, ¿no? En cuanto a gaseoso o líquido, pero vale, lo has Hay que explicado. certificar las terminales y Enagás ha certificado Barcelona y Huelva y hicimos las primeras cargas en el mes de marzo de este año, a los 2 días de certificar el servicio, y es novedad, antes de ayer han certificado Cartagena. Ya tenemos Ajá, 3 vale. terminales importantes en España que están certificadas para hacer esta operación. Certificadas quiere decir, Javier, entonces, que podéis extraer gas natural y certificarlo como biogás. Significa que la planta está preparada para poder tradear con ese certificado de sostenibilidad que un productor de la planta de biometano produce y registra en el sistema ISCC. Tú se lo envías, esa energía se asocia a un documento que siempre hacemos de la carga del GNL en las cisternas, la Bunkering Delivery Note, se asocia, se machea perfectamente y se asocia para que la Bunkering Delivery Note esté arrastrando la sostenibilidad de esos megavatios hora de ese biometano. Perfecto. ¿Qué hace la planta? La planta, acorde a la compra de electricidad que utiliza para lo que sería la licuefacción que realizaría de ese biometano, ha de hacer el cómputo de las emisiones que eso provoca, ¿vale? Son unas ligeras emisiones que se añaden a las emisiones que tenga el biometano, ya sea cero, ya sea negativo, o sea ligeramente positivo, y luego computa también el trayecto del camión. El camión carga el bio-GNL en la planta terminal y si se desplaza, en el caso de Huelva nos desplazamos 5 kilómetros al puerto, en el caso de Barcelona nos desplazamos 3, pero si la carga la hacemos en Huelva y vamos a Málaga con camión, las emisiones que provoca la cabeza tractora diésel del camión que arrastra la cisterna de bio-GNL también se computan las emisiones del biometano. Todo eso tiene que ir certificado y para eso el operador de la planta, que es Enagás, certifica su instalación. Muy bueno, muy bueno. Ok. Y después, bueno, lo has comentado un par de veces, la huella de carbono de este tipo de plantas, ¿no? De biometano y demás. La estáis encontrando, entiendo que de todos los colores, ¿no? Yo con cada persona con la que hablo me dice un valor diferente, desde lo que puede ser negativo hasta los 17, 18 gramos por megajulio. ¿Qué, qué diferencias hay aquí? O sea, en función del tipo de residuo que se trate es. Correcto. Depende de la entrada, del feedstock, del tipo de residuo, tiene unas reducciones mayores o menores. Si tú tratas, por ejemplo, un purín o un estiércol, lo que estás evitando es que ese purín esté en una balsa de una granja, generando en fase aerobia, aunque sea con presencia de oxígeno, ese purín en verano y con el calor está generando un biogás que se escapa a la atmósfera, estás generando metano que se escapa a la atmósfera realmente, a una velocidad menor que si eso está dentro de un tanque, de un digestor, pero estás generando unas emisiones, ya sea purino o ya sea estiércol. Si tú en lugar de dejarlo en esa balsa lo metes dentro de un tanque de digestión, estás evitando un metano directo escapado a la atmósfera. Sabemos que el metano Claro. tiene un factor de emisión 28 veces superior que el CO2, como eso lo evitas, la huella de carbono completa que estás realizando al meter una entrada al digestor de purín o de estiércol es grande. Si casi todo lo que gestionas es purín, y hay plantas en España que solo gestionan purín, puedes llegar a una negatividad igual que la positividad de un petróleo. Un petróleo está alrededor de 94 gramos de CO2 por megajulio. Pues hay plantas de estiércol y biometano en España que solo gestionan estiércol y purín, que tienen negatividad de menos 92, menos 96 gramos de CO2 por megajulio. Qué O sea, barbaridad. eso es importante. ¿Cómo se consigue eso? Tú lo metes en un tanque digestor, luego generas un digestato a la salida. Ese digestato, después de estar 30 días en el digestor, aún le queda un poco de capacidad. Si lo dejas en tanque abierto, produce todavía un poquito de biogás a la atmósfera, pero si lo tienes en un tanque cerrado y luego va a aplicación directa a campo para generar un fertilizante, pues también mejoras la huella y puedes llegar a esa negatividad
cercana a 100 gramos de CO2. Ojo a lo que digo, o sea, metéis en navegación un barco a petróleo y metes en paralelo un barco de Balearia que está utilizando un biometano, bioGNL, que venga 100% de Purín, y en los dos barcos navegando emiten cero. Yo compenso completamente las emisiones del barco de petróleo. Es un combustible muy característico, es el único que puede llegar a negatividad, y eso sin capturar CO2. Si ya capturas el CO2 biogénico que extraes a la atmósfera cuando haces la purificación y upgrading, puedes llegar todavía a mayor negatividad. Muy bien, vale. Pero lo típico, hay biometanos de 0 gramos, hay biometanos de 12 gramos de CO2 por megajulio. La normativa internacional, por ejemplo, de la IMO, ahora mismo pues, ha regulado que el límite de 19 gramos de CO2 por megajulio, que es un combustible casi cero, muy descarbonizado, si consigues meter en los barcos un combustible de menores emisiones, vas a conseguir un reward, un ingreso que pagará el Fondo Internacional para poder tener un beneficio y tener un descuento en la compra de ese combustible. Ahí, si te parece, lo dejamos para después porque yo creo que de la IMO, además de que has estado presente en las conversaciones, vamos a tener un montón de cosas que decir. Y así nos reservamos una pequeña sección. Yo solo tenía una pregunta más del tema de las certificaciones. El hidrógeno que se haga blending, es decir, que se inyecta en la red de gas, que por tanto pasará a ser gas natural, también lo podríais comprar, claro, según este esquema que estabas comentando antes, ¿no? Sí, la certificación de los RNFBOs en producción ya está autorizada por Europa. O sea, IFCC ya puede certificar RNFBOs, hidrógeno puro, metanol, metano sintético, amoníaco. Claro, una producción de hidrógeno pura que la certifiques por IFCC y que la inyectes en la red gasista, eso genera un certificado de sostenibilidad. Si tú al final falta que el IFCC lo que ha dicho en un documento que actualizó en enero del 2024 es cualquier biogás, biometano realmente, inyectado en la red gasista europea, es válido intercambiarlo en tanque siempre que se añada la huella de carbono que producen los compresores en caso de que se tuviera que haber licuado ese biometano, ¿vale? Eso está en una norma de IFCC que se actualizó. Como hablaron del biometano y no del metano sintético o del hidrógeno en este caso, que sería un blending, lo que entiendo es que el IFCC ha de volver a actualizar el documento ahora que los RNFBOs ya los pueden certificar, han de cambiar el documento de cálculo de huella carbono del combustible para reflejar que un metano sintético o un RFNBO que sea hidrógeno puro inyectado en blending en la red gasista permita hacer el intercambio. O sea, falta añadir un párrafo que entiendo que no tardarán en modificar y entonces se podrá hacer y entonces se podrá realizar. Ando persiguiendo esto, obviamente, porque aunque el e-methane, el e-LNG es algo más de medio plazo por coste comparativo con el biometano, pues es algo que acabaremos introduciendo, obviamente, en nuestros barcos de gas natural, como acabo de contar al principio. No, y del mismo modo, así como el hidrógeno no tiene mucho sentido hacer blending en la red de gas, si se pueden hacer estos swaps de certificados y pruebas de sostenibilidad, sí que puede ser algo que en algunos primeros proyectos para sostenerlos pueda tener sentido. Bueno, así funciona el proyecto Green Highland de Mallorca, famoso. Ahí estamos como socios Balearia. No estamos en la producción del hidrógeno dentro del consorcio, pero hay una producción en Lloseta que se inyecta a la red gasista y lo está comprando una cadena hotelera. La parte de descarbonización del volumen de hidrógeno que se inyecta en la red gasista en blending. O sea que como concepto ya funciona, basado creo que en la GDO pura. Yo lo que te estoy hablando es incorporarlo al certificado de sostenibilidad. ¿Para qué? Para sí, pero bueno, ahora ya tienen que ir juntos, huella de carbono decir. alta. Sí. Muy bien, muy bien. Pues ya te avisaba de que íbamos a saltar de unas preguntas a otras, así que Sí. primeros 20 minutos para la primera pregunta, pero bueno. Yo, Javier, sí que te quería preguntar, que lo has mencionado al principio, ¿no? Que en 2020 tomaste la decisión de apostar por el gas natural licuado, biometano, etcétera. Fue una decisión que no sé si ahora cambiaríais o no. ¿Es una decisión que crees que las navieras o el resto de navieras poco a poco va a ir tomando el pasarse a gas natural o todavía queda espacio para los combustibles alternativos a día de hoy, no digo en un futuro? A ver, el gas natural es un alternativo. Luego, que al motor le añadas un combustible fósil, el gas fósil de toda la vida,
o le añadas un gas biológico, que es el biometano, o le añadas un RNFBO, que es el metano sintético, al igual que se sintetiza el metanol, sintetizas con las mismas moléculas de origen, hidrógeno verde y CO2, metano sintético, es independiente, o sea, el motor es uno, es como un motor de metanol. El primer motor a metanol que se montó en un barco se hizo en Europa en el año 2015, de la naviera Stena, no recuerdo el nombre del barco. Estuvo funcionando hasta el 2021 con metano gris, que sale del reformado del gas natural. O sea, la huella de carbono del metano gris es igual o incluso un pelín peor que el petróleo, que los derivados del petróleo. Estuvo funcionando hasta que tuvo disponibilidad de biometanol, y ahora estará persiguiendo metanol sintético, que vosotros conocéis muy bien los proyectos escasos que están empezando a lanzarse y a producir, ¿no? El de Dinamarca, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es la tecnología del motor y cuál sea la molécula verde fósil, o bueno, verde biológica, verde sintética o fósil que le incorpores. Existe el hidrógeno gris. Si hacemos un barco de hidrógeno puro, pero lo añadimos o lo alimentamos, disculpa, con hidrógeno gris, la huella va a ser peor que si ese barco fuera de gas natural fósil, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, nosotros, la tecnología del gas natural, si el objetivo es descarbonizar, es un motor perfectamente viable para hacerlo, ya sea con biometano o ya sea con metano sintético. De hecho, algunas navieras que apostaron y conocéis todo al metanol verde se han dado cuenta que la disponibilidad en los próximos 10 años para descarbonizarse en 2040 con metanol verde es improbable conseguir tanto volumen. Bueno, pues esas navieras que ya conocéis pues han incorporado también parcialmente portacontenedores a GNL, pero que alimentarán parcialmente con biometano y seguramente que más adelante con metano sintético también. Aquí lo importante es el combustible. El motor pues es indiferente. En tecnología de combustión, luego tenemos obviamente que hagamos barcos eléctricos puros y consigamos alimentarlos con electricidad de baterías a bordo. Pero el GNL al final es una tecnología no de transición. En transición empiezo con fósil, voy añadiendo biológico y cuando exista disponibilidad, sintético. ¿Y tú ahí cómo lo ves? Vamos a decir, bueno, a corto plazo ya más o menos nos lo acabas de dejar claro, pero a medio plazo, dentro de lo que son pues las distintas opciones, desde bios, metanol, amoníaco, ¿cómo ves que va a ser la penetración? Yo si quieres te doy un poco nuestra opinión, es que creemos que a corto plazo los bios tienen mucha más ventaja, ¿no? También por tema normativo, que luego podemos hablar un poco de ella, creemos que no fomenta tanto el uso de los RFNBOs. Y después, a partir de 2035 en adelante, pues sí que se desata esa guerra, ¿no? Entre metanol y amoníaco, que dependerá de muchas cosas, no solo de precio, que ahí sabemos que el amoníaco está por delante, sino también de lo que tú hablas ahora, de disponibilidad, de seguridad en los barcos y demás. Un poco por orientar, ¿no? Lo que te estamos preguntando. Tú que estás ahí, que sabes mucho más de esto que nosotros, ¿qué opinión tienes de cómo va a ser este desarrollo? Bueno, como tú bien has dicho, los biológicos, la ventaja que tienen es que ya están disponibles. La desventaja es que el volumen es escaso. O sea, ahora parece que haya para comprar y haces una petición y lo compras, pero si todos nos pusiéramos a comprar ahora mismo biológicos, pues no hay oferta, ¿no? O nos la acabaríamos pronto si empezamos a incorporar un 5, un 10% de volumen de todo el combustible que utilizamos las navieras, ¿vale? Aquí el problema de los biológicos es que es un combustible ilimitado. Tenemos que ir a los combustibles, entre comillas, ilimitados, ¿no? Los que se fabrican a partir de la electricidad, ya sea electricidad pura o ya sea electricidad llevada a hidrógeno y a sus derivados que bien has nombrado. ¿Cómo lo veo? Yo respecto al metanol y el amoníaco, sí que le veo al amoníaco la ventaja de no utilizar la molécula de CO2, ¿vale? Yo considero que es una gran ventaja, porque obviamente, y más Europa, se ha definido la obligatoriedad de tener en el largo plazo un uso exclusivo de CO2 biogénico. Y al final el CO2 biogénico pues también es limitado. Al final compites para poder reformar el hidrógeno verde a metanol con una molécula que vuelve a tener una limitación de volumen, que además debería ir a menos. O sea, si vamos a descarbonizar pensando en reducir el CO2, aunque fuera biogénico, pues cada vez habrá menos disponibilidad. Y en ese aspecto el amoníaco no tiene límite, ¿no? Cogemos el Ya. nitrógeno del aire, generamos hidrógeno de forma, perdona y repito de nuevo entre comillas, ilimitado, y podemos generar esa molécula. Con el pequeño inconveniente actual, pues, de la precaución de la toxicidad.
bueno, también teníamos nosotros como Balearia hace 10 años los miedos no fundados como se ha visto a posteriori, pues del miedo de utilizar un combustible en los puertos de gas natural licuado. Un combustible que desde 1959, quiero recordar, que se montó la planta de GNL de Barcelona, pues estamos utilizando en España, en plantas industriales, para usos en toda la península. Entonces, bueno, hemos demostrado en Balearia más de 10.000 cargas de cisternas, que no hay ningún incidente, no hay ningún problema. El amoníaco para navegación lo tiene que demostrar. Y sí que es verdad que, bueno, pues hay que ir con algo más de precaución, obviamente por su toxicidad, ¿no? Son otras medidas de seguridad. Cuando empecemos con los primeros barcos, ya a final de este año, el año que viene, en una tipología de barcos más portacontenedor, quimiqueros, etcétera, etcétera, donde a bordo lo que hay son profesionales del barco, no hay pasajeros, un pasajero que sube un día para navegar y que le explicas las medidas de seguridad a bordo del barco, pero no lo tienes que explicar que tienes una bombona de oxígeno y un traje especial por si una fuga de amoníaco en el barco, pues oye, para ese tipo de barcos que todos son profesionales y que saben perfectamente lo que han de hacer en caso de una pequeña fuga, pues oye, para ese tipo de barcos yo creo que va a demostrarse la viabilidad del combustible por noticias que conozco y he visitado la planta piloto de investigación de MAN en Copenhague y he visto cómo funciona el motor 100% de amoníaco con una muy pequeña llama de diésel. Aquí el amoníaco, la expectativa es que necesitaba una llama de diésel por su nivel de combustión alta, ¿no? De un 5, 10, 20%. Parece que está necesitando porcentajes más bajos. Lo vi en Copenhague. Nos lo contó también esta semana en otro evento Barsila con el que tienen ellos. O sea que en ese aspecto es positivo. Parece que podemos ir con algo muy cercano al 100% de amoníaco con esos motores y parece también que la generación de los temidos NO2, ¿no? como gas de efecto invernadero en la Son combustión muy del bajos. amoníaco, pues parece que son bajísimos en partes Sí, por millón, muy sí, bajos, muy sí. bajos. Buenas noticias, positivas para el amoníaco, pero hay que ponerse a trabajar con él, utilizarlo en navegación, ver las medidas de seguridad de hacer búnker, de repostar en puerto y ver cómo se navega con él, Claro, coger que esa es experiencia. otra, ¿eh? Esa es otra. Al final, la disponibilidad en puertos, que es algo que ya tú, cuando viniste en 2021, nos comentaste, el amoníaco sí que tiene ese gran desafío, que no sé luego si, por ejemplo, lo que tú nos decías ahora, ¿no? De esa carga por medio de camiones, pues pueda ser algo muy habitual, digamos, en la operativa portuaria, incluso para grandes portacontenedores, y que entonces, bueno, pues se solvente por ahí, ¿no? Por llevar cisternas de amoníaco. Pero sí que es cierto que al final, bueno, ese CO2 que necesita, por ejemplo, el metanol, siempre lo va a hacer un poco más caro y más tedioso. Y después tampoco hay que olvidar que el metanol pues, tiene requerimientos energéticos mayores, ¿no? Durante su producción. Entonces va a ser más caro que el amoníaco. Yo lo que sí que también quería comentar con respecto a lo que decías antes tú, en la parte de los bio, es que nosotros lo que vemos es que hay un potencial enorme, enorme, también pendiente de un aumento en el TRL, ¿no? La disponibilidad tecnológica, que viene a ser todo lo que está relacionado con la biomasa lignocelulósica, es decir, la madera o un poco la biomasa vegetal más dura, ¿no? Por así llamarle. Porque ahí de momento hay poco trabajo, de hecho se ha inaugurado ayer, creo que fue, en China la primera planta de gasificación de biomasa para producir biometanol, y es que nosotros pensamos que ahí hay un potencial gigantesco, gigantesco. Otra cosa es que evolucione rápido también, ¿no? Porque al final ahí también se junta un poco el hambre con las ganas de comer. Pero ahí una vez que eso se consiga hacer, creo que también va a ser una fuente de combustibles muy, pero que muy interesante para el sector marítimo. Un poco más sucios, eso Sí, sí. No son tan... sí, La huella de carbono es muy desafiante ahí. sí, bueno, con que cumpla la que pide al final la normativa, ¿no? Que supere una reducción del 70% en el medio plazo respecto a un combustible fósil, pues sería útil. No va a llegar a la huella baja, ¿no? Obviamente de un biometano o de un HVO bueno, pero bueno, es interesante. Lo que hay es mucho fisto, que es mucha entrada de materia para poder realizar con esa vía estos combustibles. Lo único es que como la gasificación o a través de pirólisis extraer ese gas sintético, filtrarlo y extraerlo, al final son procesos a alta temperatura que la operación de esas plantas a largo plazo quizás está ahí el challenge, ¿no? El reto que tienen. Pero bueno, hay que ver la rentabilidad, ver cómo sale, ver cómo se opera también y por supuesto es que son necesarios. O sea, para el marítimo, sustituir todo el combustible que utilizamos en la actualidad en un objetivo
cercano a 2050, cercano, 50 un poquito más allá, pero tiene pinta de que lo tengamos que cumplir en el 50 finalmente por la IMO. Europa todavía nos permite una reducción del 80 en el año 2050, pues es tedioso. O sea, tenemos que incorporar todo lo que podamos. Por eso también la electrificación en aquellos barcos de corta ruta que se permita, pues va a ser esencial, porque hay una parte de flota importante en la navegación de corto recorrido. Con lo cual, todos los combustibles que sean posibles con la reducción necesaria, todos serán bienvenidos para el marítimo porque los necesitamos. Sí, tú lo has dicho, Javier, la disponibilidad es súper importante, pero una cosa que no hemos mencionado es el precio, ¿no? También una ventaja que tienen los bio es que son más baratos, o al menos en el corto plazo, que los sintéticos. Comentabas también que una de las razones por las que os pasasteis al gas natural, aquí corrígeme, también era que, bueno, pues que con la eficiencia y tal ahorrabais algo de coste. La pregunta es, ¿ese sobrecoste que tienen los combustibles renovables de alguna forma se puede sobreponer o tiene alguna forma de reducirse o de sacar ventaja o es a pérdida completamente y por tanto se reflejará en el precio del billete, en este caso del pasajero? Bueno, es a beneficio del planeta, ¿no? Y de la sociedad. Miremoslo de esa forma, por lo que tenemos que cumplir como sociedad en la descarbonización. Y ya en la economía pura, como coste, ¿no? O sea, si quitamos la parte del beneficio para el planeta y vamos solo al coste económico de la operación del barco, pues sí que son combustibles que van a ser siempre más caros que el actual precio de los fósiles, ¿eh? El fósil también se va a ir encareciendo porque grava un ETS que hay que pagar por las emisiones de CO2. Ahora tiene un valor ese ETS, pero puede suceder que en el 2040 la tonelada de CO2 se nos vaya a 300 euros tonelada y haga más rentable sí o sí gastar un biocombustible o un combustible incluso sintético, ¿vale? Con lo cual sí que va a ser más caro que el actual precio del fósil. No son situaciones comparables en 2040. El fósil va a ser mucho más caro por las emisiones que provoca si lo utilizas y por la multa asociada por no cumplir los niveles de descarbonización que nos exige la norma europea o internacional. Con lo cual, bueno, va a ser más caro navegar. Lo que tenemos que ser originales es en ver modelos de negocio para intentar que el billete, obviamente, para nuestro cliente final no suba, ¿no? Te pongo un ejemplo. Pues en este barco eléctrico que ya os he nombrado antes, el Cap de Barbaría, es un barco que ha sustituido a otros dos para llevar carga o pasajeros entre Ibiza y Formentera. Permite llevar hasta 80 coches y 400 pasajeros, o en lugar de coches, 14 camiones con toda la carga para llevar víveres y productos a Formentera, desde Ibiza básicamente. Y bueno, pues es un barco que lo hemos dimensionado con una motorización más pequeña, navega más lento que los dos anteriores o que barcos de la competencia, pero consume menos combustible. En la actualidad es ese diésel que genera electricidad a bordo, pero en un futuro o metemos más baterías y cargamos electricidad desde tierra para que sea cero emisiones completa, o ese diésel para cumplir normativa acabará encareciéndose. Obviamente, si gastamos la mitad de diésel porque hemos bajado 5 nudos la velocidad, pues hemos sido originales para hacer el mismo recorrido, aunque tardamos un poco más, pero educamos al cliente. Al final, un camión que tarde un poquito más en ir, pero mantenemos los costes de combustibles bajos, es importante. Pues hay que buscar, creo que aparecerán barcos de mayor tamaño que por unidad de carga transportada o pasajero van a consumir menos combustible y emitir menos, aunque se encarezca el combustible. Al final el resultado del coste para el transporte, pues intentaremos mantenerlo. Pues van a haber cosas novedosas y luego siempre actuar en la eficiencia. Todo lo que podamos ahorrar en combustible, vamos a ver barcos que incorporan velas rígidas, vamos a ver sistemas de eficiencia en la navegación. Ya estamos incorporando todo lo que podemos, pero veremos cómo eso se exprime Eso de las hasta el velas máximo para rígidas reducir combustible. mola mucho. Nosotros lo vimos en Suecia. Además, Sí, creo que lo ha montado una empresa de aquí de Vigo, un astillero de aquí sí. de Vigo. Juraría Con que la lo había empresa montado. española Bond for Blue, es una empresa española y ha Sí, montado por ahí por el norte, ha montado un par de velas rígidas para barcos, sí, sí, yo sí, lo vi, nórdicos. juraría que era de la línea Stella o Stena Lines y era una pasada verlo. Y creo que reduce el consumo, pero en 15-20%, una cosa así, ¿no?
Sí, en 2 dígitos. Lo interesante cuando la incorporas la vela es que al menos consigas esos 2 dígitos de reducción de consumo de combustible. Nosotros lo tenemos analizado para los ferries. Lo que pasa es que ese tipo de velas funciona más para buques que hacen navegan en un sentido, en una dirección, más tiempo, ¿no? Nosotros al final hacemos Claro. rutas triangulizando con islas o hacemos un sentido y volvemos en el siguiente a las 4 horas de navegación. La eficiencia del ahorro es bastante más bajo de los 2 dígitos en nuestro caso y de momento no tenemos estudiado incorporarlas, las hemos estudiado, pero ya te digo yo que conforme se encarezca el combustible, cualquier medida de eficiencia sería haciendo más rentable, Hombre, ¿eh? O sea sí, que sí, sí. vamos a exprimir la eficiencia energética al máximo, ya, El ya otro día, veréis. el otro día me estuve viendo un documental y enseñaban soluciones que hacen en China para esto. Y había desde microburbujas, o sea, me pareció espectacular, Sí, un sí, sistema sí. rociador de microburbujas para reducir la fricción con el agua marina, hasta una especie de rumba que te limpia los mejillones que que se te van haciendo en el casco del barco. Y decían que los ahorros eran monumentales, o sea, es que consumís tanto. Sí, y hay modificaciones de casco ligeras en la parte de proa, en la parte de popa, para navegar con menor consumo y nosotros ya estamos modificando algunos barcos y más que haremos. O sea, los barcos nuevos los diseñas con la mejor tecnología de navegación, pero barcos existentes que tienes 10 años en flota, estamos haciendo modificaciones también que reducen puntitos porcentuales de consumo, pero como tú dices, pues 1 punto o 2 en el consumo de un ferry es importante porque el consumo que tenemos para llevar 100, 200 camiones, incluso 1000 pasajeros a bordo, pues es un consumo alto. Sí, Obviamente, somos las carreteras del mar, ¿eh? No hay autovías, hay barcos que conectan isla con península y es como si por una carretera pasaran continuamente camiones y coches. Pues somos nosotros, somos la autovía y provocamos la emisión con los vehículos parados a bordo, ¿eh? Apagados de motor, pero provocamos nosotros las emisiones para moverlos de un sitio a otro. totalmente. Pues Javier, si te parece, pasamos al tema de normativa, que yo creo que para la cuestión, bueno, todo en general, para los combustibles renovables y en especial para las navieras, ¿no? Y todo el combustible que consumís y consumiréis, cada vez que salga alguna normativa nueva, algún objetivo nuevo, alguna declaración nueva, todos miramos a ver qué obligaciones y qué nuevos valores se ponen sobre el papel. Tú sabemos que has estado en las reuniones de la IMO, la Organización Internacional Marítima. ¿Nos puedes contar un poco cómo se organizan, quién va, qué se discute, cada cuándo son? Sí, perfecto. Estoy yendo desde el año pasado, fui el año pasado en octubre, he ido este año en abril y tenemos la siguiente en octubre de este año. Hay años en las que hay 2 reuniones del grupo medioambiental. Hay reuniones anuales de la parte de seguridad, hay reuniones anuales de la parte de medio ambiente, ¿no? Que son las que se aprueban este tipo de normativas. Fui el año pasado, bueno, acudí ya hace 2 años, en 2023, cuando se aprobó la estrategia. Fue sorpresivo, estuve miércoles y jueves. Esto se aprobó finalmente el viernes. No había indicios el jueves de que se fuera a llegar a un acuerdo, pero se llegó y en julio del 2023 se aprobó por todos por unanimidad, todos los países que tienen mar y que están allí representados en la IMO, una estrategia en la cual llegar a las cero emisiones en 2050 o alrededor del 2050. Eso nos da un pequeño margen de cumplirlo en el 55, en el 53 o ir viendo cómo vamos para decidir el año final, ¿vale? Pero se aprobó por unanimidad y lo que se dijo es, ahora durante los próximos 2 años se tiene que trabajar el cómo, cuál es la senda, cuáles son las normas de cumplimiento para exigir cada año reducciones porcentuales y si no se cumplen, aplicar una multa, digamos, una penalización que van a un fondo que a la vez revertirá en ayudar a los combustibles que se necesitan para descarbonizar, ¿vale? Y bueno, y eso es lo que se hizo desde julio del 2023. Se ha ido trabajando en grupos de trabajo en la IMO, que son continuos las reuniones que hacen de grupos técnicos, y luego se hacen las reuniones para ir acordando cosas o viendo borradores. Se hizo en octubre del 2024 la primera reunión, ya presencial de nuevo, de todos los países, para debatir los documentos borradores. Ahí donde yo vi la ambición real que tenía la IMO, ¿vale? Es una ambición en reducciones de emisiones incluso superior a la senda a la que había marcado ya el Fuel EU en Europa, aprobado después del verano del 23, ¿vale? Con lo cual era bastante sorpresivo que por unanimidad de todos los países eso fuera así. Pero llegaba el momento de aprobarlo, y eso era abril de este año, 2025.
Bueno, ¿cuál ha sido la novedad entre octubre del año pasado y abril de este año? ¿Qué país internacional ha cambiado un poco la geopolítica? ¿Lo adivináis? The best in the world. Best in world. Hablan americano, hablan los del Golfo de América, los del Golfo de América. Pues sí, Desde ha luego. cambiado, ¿no? Un poco golfo Entonces, sí que es. han cambiado. Claro, ¿qué sucedía? Había mucha expectación, ¿vale? Yo además conocía de las cumbres de cambio climático y de las dos reuniones de la IMO al negociador americano de la parte marítima, que depende del secretario de Estado. Es el que iba con Kerry en las negociaciones en la parte marítima en las COPs. Le conocí en el primer acuerdo de corredores verdes en la cumbre de Glasgow, en la COP 26, fue la de Glasgow, la 26, sí, la 27. Ya me pierdo con el número. Glasgow, Egipto, la 26 creo que fue. Le conocí ahí, vino a esta reunión, ya no estaba en el gobierno de Biden, obviamente, y bueno, primer día le pregunté, oye, ¿cómo lo ves? Dijo, bueno, pues conozco a la que ha entrado y sé que no tiene instrucciones todavía, ¿no? O sea, vienen y van a escuchar. Y allí estaban los americanos, allí sentados en su silla, en sus dos asientos, sin decir nada el lunes, ¿no? Esto fue una semana de negociación y no decían nada. Pero llegó el martes y mandaron un comunicado a todas las embajadas diciendo que no iban a aceptar, o sea, ya tenía instrucciones el martes, ¿no? Yo creo que era como, llegó el lunes y dijeron al jefe, oye, que aquí hay una cosa seria que aprobar. Y durante el lunes lo pensaron y dijeron, mira, como no sabemos lo que vamos a hacer, desde luego no aceptamos extra costes. Y mandaron un comunicado a todas las embajadas diciendo que Estados Unidos no aceptaría ningún extra coste por descarbonización y que al final cualquier cosa que tuvieran que pagar más sus barcos o sus puertos, que iría a repercutir en aranceles, ¿no? Pues haciendo la mezcla de, si tú me penalizas, yo te voy a penalizar. Y se retiraron, desaparecieron de las negociaciones, se fueron como país. Eso fue sonado el miércoles por la mañana y ya se notó en las negociaciones que esos documentos borradores que en octubre ya habíamos visto y que en abril lo que había que hacer es decidir ese porcentaje más o menos ambicioso, esa senda para ir cumpliendo hasta el 2050, pues aparecían países, básicamente los productores de petróleo, que empezaban a decir, aprobemos aquí hasta el 30, hasta el 35, una ambición del 5% solo, y luego ya veremos. Empezó a aparecer Arabia Saudí, otros países, Emiratos, se incorporó Venezuela, un poco poniendo dificultades en la negociación del documento. Fue bastante estresante, las reuniones se alargaban por la noche, desayunabas allí, yo iba pues, como Alianza Net Zero Mar, como presidente invitado por el Ministerio Español en representación, viendo allí las mañanas, los desayunos, comentando con los españoles, con el representante, los representantes del Ministerio Español, qué había pasado la noche anterior, etcétera, etcétera. Y bueno, pues fue bastante estresante y se llegó a la novedad de tener que votar. Al final no se llegó a una unanimidad en el documento, cosa que siempre se aprueba y se avanza por unanimidad. Es un poco más lento, pero es como las cumbres de cambio climático. Oye, todos de acuerdo en avanzar con esto, ¿no? Pues se pidió el voto, votar la decisión del documento que presentó la presidencia de la IMO, del Grupo de Trabajo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero. Se votó, se ganó por 64, si no recuerdo mal, a 16 votos en contra y ya está, o sea, está aprobado, ¿no? Por votación. Ahora lo que hay que hacer en octubre de este año es ratificarlo cada país. Ahí es un proceso nuevo en el cual no he estado presente, pues lo disfrutaré en octubre de este año, pero ahora viene un poco también la ratificación de algo que ha sido aprobado. Y una vez ratificado, pues se empieza a aplicar a partir del año 2028. Nos queda de todas formas un trabajo interesante que es acabar de delimitar precisamente los combustibles a aplicar para esto, ¿no? La huella de carbono, o sea, la IMO de asumir y decir, oye, pues los sistemas de certificación internacionales de los combustibles se aceptan, como hace Europa con la Red 2, ¿no? Acepto Sí. entidades independientes como ISCC, como RedCert, pues ahora la IMO ha de decidir cuál es el sistema de verificación y de certificación de los combustibles. Es A una mí, labor que se ha dado tiempo hasta el año que viene, porque esto aplica a partir del 28. Quedan a labores que mí hacer. me surgen, Javier, aquí cosas de Normal, preguntas. normal. Vamos, es que nos encanta haberte traído aquí porque lo ves desde dentro y nos lo cuentas y yo creo que a todo el sector esto le interesa muchísimo. La primera cosa que me surge es, o sea, que haya que ratificarlo en octubre quiere decir que esto todavía no tenemos el 100% de seguridad de que se vaya a llevar a cabo lo que se anunció. Sí que se tiene que llevar a cabo, pero la ratificación es como cuando se aprueba el Acuerdo de París, pero luego cada estado, cada país del mundo ha de ratificar el acuerdo que se ha llegado, ¿no? Vale. Entonces, es como una ratificación. Desconozco si tiene que llevarse ratificado por el país a la reunión de octubre
o cómo se ratifica en la reunión que se realizará en octubre, ¿vale? Es algo que voy a ver por primera vez, la ratificación de una normativa de este estilo. En un principio no debe peligrar el acuerdo llegado, pero claro, un país que ha votado en contra, ¿qué palos en la rueda va a poner para como país quizás no ratificar el acuerdo? Pero claro, no ratificar el acuerdo, cuando un barco toca a un país que no ratifica el acuerdo, o sea, ese barco ha de cumplir la normativa y los inspectores son internacionales de la IMO. Entonces, o cumplen normativa del cumplimiento de la descarbonización o pueden pararte el barco en navegación. El barco puede estar en la costa de Estados Unidos, pero si quiere entrar en aguas internacionales, ya aplica la normativa. Entonces, bueno, pues voy a disfrutar ese momento en octubre de ver cómo se ratifica y cómo de estresante es la ratificación y os contaré después cómo es Ya el nos proceso. contarás, sí, porque yo creo que Sí, sí, esto sí, sí. es súper interesante, súper interesante. Luego, mi segunda pregunta iba un poco más por lo que acabas de decir ahora. ¿La IMO exactamente dónde aplica? ¿Y qué es la IMO? Es decir, ¿te multa el Estado miembro? ¿Te multa la propia IMO? ¿Se queda ya el dinero? Y ya veremos luego cómo lo reparte para fomentar esos combustibles. ¿Sobre qué aplica exactamente? La IMO es una organización que depende de Naciones Unidas y que regula normas de seguridad de navegación a nivel mundial de la flota. ¿Vale? La IMO es la que en el año 2020 dijo los combustibles que se utilizan para navegar han de estar por debajo de un porcentaje de concentración de azufre para que a la hora de combustionar produzcan menos azufre emitido a la atmósfera, ¿vale? Y si alguno no llevaba un combustible por debajo del límite de la IMO, un inspector te para el barco en navegación. O sea, ese es el poder que tiene la IMO, ¿vale? O sea, hay normas que te paran el barco en navegación porque no cumples y hay normas como la que hemos aprobado que te penalizan con una multa. Si no pagas la multa que va al fondo que maneja la IMO, y ahora contaré cómo, pues obviamente te paran el barco porque no has pagado la multa, ¿vale? ¿La IMO cómo lo hace? Pues la IMO dentro de este acuerdo también ha creado un grupo de trabajo para definir cómo gestionar el dinero que va a recibir. ¿Vale? A partir del 2028, cuando aplique los primeros porcentajes de reducción, va a recibir un dinero de aquellos barcos que no cumplan. Pues tiene de aquí al 2028 para crear el fondo de gestión de ese dinero. Ese dinero, como he dicho, el objetivo es que retorne ¿en qué? Pues en ayudar primero. Hay un porcentaje ponderado a los países y a las islas de mayor dificultad de cumplimiento. Claro, hay islas donde llegan estos barcos internacionales que tienen que descargar mercancía y contenedores que tienen muy difícil tener una planta de metanol competitiva en el puerto. A ver, a lo mejor ese barco viene de repostar metanol en otro lugar y no necesita en esa isla repostar, pero si lo necesita, pues tiene mayor dificultad de cumplimiento, ¿no? Ciertas regiones del mundo. Entonces, van a tener hay que ver cómo repartirlo todavía, pero van a tener como una ponderación de dinero superior. Y luego el resto va a ir. Esto se ha aprobado también en este mes de abril y ha sido muy curioso la negociación de esa cantidad en el documento. Aquellos combustibles que bajen de los 19 gramos de CO2 por megajulio en la huella de carbono del propio combustible van a recibir ese reward, van a recibir un dinero. Los barcos que gasten esos combustibles con menor emisión recibirán una cantidad. La cantidad no está definida todavía, ¿vale? Ahora está el Ya. trabajo de definir la cantidad, pero se va a recibir una cantidad. Por eso, Hasta y 2027, ¿no? Ese es el trabajo. ese es el trabajo que queda. Claro, allí Vale. en los cafés y las negociaciones, hablando con productores importantes de metanol a nivel mundial, me explicaban el porqué. Y eso vosotros os lo conoceréis mejor que yo, porque yo en la huella de la producción del metanol no me la conozco perfecta porque no estoy metido en proyectos, ¿no? Pero al final, dependiendo de cómo captures el CO2 y de dónde venga, Sí. si lo licúas, la distancia del transporte, el país y la electricidad que utilices en el proceso de la síntesis de la molécula de metanol, puede resultar un metanol por arriba o por debajo de ese límite de 19 gramos, ¿vale? Con lo Eso cual, es. se negoció mucho la cantidad entre el 23 y el 19. De hecho, fue una cantidad del 19 válida hasta el 2000, puedo que 2030 o 35 creo que es, y luego ese límite baja a 14 con algo, 14, ¿vale? O sea, sí. se ha dado un plazo de os permito este límite, pero luego para poder gratificar tiene que ser un pelín más limpio todavía, ¿vale? Entonces, eso se negocia básicamente por el metanol. Yo en el aspecto del biometano sí que es verdad que hay biometanos de 12 gramos, hay biometanos de 20 gramos, pero bueno, hay muchos biometanos de cero y algunos negativos. No me acaba de Yo creo que es, preocupar, yo ¿no? creo que es por el biometanol, como te decía antes, que al final por medio Sí, de gasificación es difícil llegar ahí. Y también el e-metanol, eh,
pese a que es sintético, esa Sí, parte del CO2 y la generación de calor que utilizamos para destilar puede correcto. traer asociada una huella de carbono que al final nos penaliza mucho, sí. Pues en las negociaciones, y claro, tú estás allí en el auditorio y ves, pide la palabra China, pide la palabra Noruega, pide la palabra, no Estados Unidos este año, habitualmente la pide mucho Estados Unidos, este año no estaban, van pidiendo la palabra, entonces, este artículo y esta cantidad fue bastante debatida, y claro, entiendes un poco la importancia, ¿no? Porque obviamente el que está metido en el mundo de intentar consumir metanol, pues obviamente o como país productor, para que sus proyectos valgan y sean reciban dinero del fondo de las navieras que lo utilicen, o al revés, porque un país, y conocemos mucho Dinamarca, asociada a una naviera importante, pues negocie para que su naviera pueda disfrutar de proyectos que estén por debajo de ese número, pues claro, fue una cantidad y un artículo muy importante en la negociación durante toda la semana. Pues qué interesante escucharlo así, oye, interesante. Y mira, yo ya por último, bueno, por último no, pero de esto último que acabas de comentar, mencionabas que la IMO es la propia institución que va a sancionar a los barcos solo en aguas internacionales, ¿verdad? Sí, es en aguas internacionales, pero es en la ruta completa. El cómputo es en la ruta completa. Viene un portacontenedores del puerto de Singapur al puerto de Algeciras y son las emisiones y el combustible utilizado en toda la ruta. Otra cosa es que en Europa, como ya hemos regulado una normativa que Ahí se voy. parece, tenemos que llegar, o sea, Europa al día siguiente mandó un comunicado que está en la página de la Comisión Europea, estando contenta por lo que se había aprobado, porque de hecho lo aprobado en la IMO es más estricto que el Fuel EU que tenemos en Europa. Contenta por ello y diciendo que se ponía a trabajar para ver cómo hacer compatibles las dos normativas. Claro, Sí, ten en cuenta que a nivel mundial en la IMO hemos aprobado una exigencia de un combustible cada vez más limpio, pero de momento no se ha aprobado un pago de las emisiones de CO2 directa del combustible que eso es, utilizamos, cosa que en Europa sí, porque tenemos el ETF eso es. y el Fuel EU. Claro, Europa dirá, vale, pues yo acepto la navegación internacional, porque la navegación de cabotaje de barcos europeos en Europa, la IMO deja libertad a que la trate cada uno de los países y recomienda que intenten adaptar algo ya aprobado por la IMO, ¿vale? Pero realmente es la navegación internacional. O sea, la IMO ahora mismo en un barco que hace Ibiza Formentera con bandera española, pues ahora mismo no aplica. Lo que recomienda es que el país miembro, o en este caso, como en Europa, cada país miembro va regulado por estos aspectos por la Comisión Europea, porque hemos querido ser Europa, pues deja libertad a que lo regule. En Europa ya lo tenemos regulado, ¿vale? Pero hay rutas de ferries que hará bueno, Estados Unidos con Canadá en los Grandes Lagos, pero dentro de los Grandes Lagos en Canadá, que tendrá que tomar la decisión de cómo le aplica a esos barcos, ¿no? También dependiendo se aplica por tamaño de barco, de los 5.000 GTs, que es el límite, ¿vale? Pero quitando eso, pues al final la IMO aplica a cualquier navegación internacional. O sea, aplica a cualquiera y has de pagar la multa si eres un barco de ruta internacional y has de pagar al fondo si has incumplido los porcentajes que te marca. Ujú. Sí, bueno, el FUEL-EU, de hecho, en el propio reglamento especifica que cuando la IMO publique una normativa, pues que el reglamento se evaluará, ¿no? Y yo aquí, o sea, tengo, pues creo que existe esa dicotomía de qué va a hacer Europa, porque al final, por eso te preguntaba antes el tema de a dónde van los fondos, porque al final Europa, si lo normal es que Europa quite el ETS y el FUEL-EU para los barcos y diga, oye, que aplique la IMO, ¿no? Por lo menos a los que hagan rutas internacionales. Pero claro, eso va a significar mucha menor cantidad de dinero para Europa. Entonces yo creo que ahí va a haber una negociación que tendrán que ver bien cómo aplica. Y lo que acabas de comentar ahora me hace explicarme también por qué el Real Decreto, el borrador del Real Decreto de Fomento de Combustibles Renovables, que yo tenía esa duda y no era capaz de interpretar por qué, digamos que para el tema de la aviación dice, oye, vamos a copiar todo lo que dice el Refilio Aviation. En cambio, para el tema marítimo, como que solo hablaba de la navegación de cabotaje y el resto lo deja totalmente en el aire. Pero empiezo a ver que van por aquí todos los tiros. No sé Correcto, si de lo hecho compartes. en el borrador de la red 3 ahora indica objetivos de reducción de emisiones para la navegación de cabotaje, ¿no? Y creo que está en el Ahí voy, sí. borrador, nos ha puesto, ¿no? El 1 para el 27, el 2 para el Sí, 28 y el 3 para el 29 o el 3 para el 2030.
A ver, es algo que se asemeja. El fuel EU nos exige ya una reducción de un 2%. La red 3, perdona, la transposición en España de la red 3 nos pone ese escalado, el 1, el 2 y el 3. Luego en 2030 ya saltamos al menos 6 en el fuel EU. Como esto de la red 3 en la transposición habla hasta el 2030, salvo que cuando me lea mejor el borrador, tenemos para opinar hasta el 8 de septiembre, si no me equivoco, vea Sí, una cosa diferente, pero con lo que he leído un poco en un primer barrido, bueno, lo intenta adecuar en cabotaje nacional, que es lo que puede regular, como España, esos objetivos, ¿no? Un porcentaje parecidos al Fuel EU. Y deja un eso poco es. la IMO, claro, ten en cuenta que la IMO se ha aprobado, ahora se ratifica y está esa negociación con Europa de cómo Es la trasladarla, que ¿no? Para toca. que en Pero tú 2028 no entonces, tengamos... ¿tú prevés, y Sí, esas conversaciones de pasillo o de desayuno, que ya veo yo lo bien que vivís por allí? sí, sí. eh, Desayunamos y todo, nos da tiempo. qué lujos. Eh, iba a decir, ¿tú prevés que entonces el Fuel EU se vaya a mezclar con la IMO y al final sea solo una única normativa, que es lo que tendría, en mi opinión, sentido? Creo que sí, yo creo que Europa se adecuará a la IMO en rutas internacionales y bueno, puede ser que para el cabotaje se quede exactamente igual como está el Fuel EU. No sería coherente dejar el ETS para unos sí, para otros no. No fue una negociación fácil porque no son exactamente iguales. O sea, No es son una iguales, ¿no? negociación bastante Yo creo divertida. yo Nosotros, creo que la IMO, de será un tema que hecho, hablemos. no Sí, incentiva los RFNBOs a corto plazo. Y el Fuel EU, pues sí, con el multiplicador y demás, pues sí que lo hace. sí. Vamos a ver, falta todavía ver, o sea, los ciclos de combustible que te he dicho que tenemos hasta el año que viene para probarlos, hay propuestas de países para poner multiplicadores o beneficiar de alguna forma. Vamos a ver cómo se hace. O sea, aquí hay también bastante que negociar. Vamos a ver cómo acaba el año que viene ese tema. A ver, hay que impulsar los RNFBOs. Lo que hay que hacer es buscar, ayudar en ese plazo de incentivación la sostenibilidad económica de los mismos, Sí, ¿vale? O sea, no vayamos a gastarnos un dinero, es como el banco de hidrógeno, ¿no? No vayamos a gastarnos un dinero a corto con un número muy limitado de proyectos que no nos permitan escalar y ganar en eficiencia económica y tecnológica de madurez de los combustibles. O sea, para no gastarnos el dinero y luego dentro de 5 o 10 años decir, ostras, ha sido un desperdicio. No hemos sí, conseguido el sí. objetivo de que esto permita la madurez del combustible. Entonces hay que vigilar muy bien eso, ya que vamos a dedicar un dinero extra para RNFBOs, pero buscando ese objetivo, porque lo Es necesitamos. muy complejo. Si Es muy, fracasamos en ello, nos hemos quedado sin alternativa a combustible. O hacemos ya barcos a remos, o a velas de viento, o montamos las pilitas nucleares que algunos hablan. Vamos a ver. Volvemos a la época pirata. Eh, yo aquí, vale, lo doy por cerrado ya esta parte. Creo que es que he quitado preguntas de chorradas de barcos y de historias que teníamos aquí porque me da la sensación de que esto es fundamental que todo el mundo lo entienda porque, bueno, es un poco negativo para nosotros en el aspecto que si no hay claridad regulatoria, pues se van a seguir postergando muchas inversiones, pero es importante entender, ¿no?, lo que se está hablando, porque al final lo que se está hablando en esos pasillos, como comentábamos, es lo que al final acaba saliendo. Yo lo único que tengo de duda en cuanto a tema normativo y demás, bueno, perdón, que eso está cerrado, pero lo que me queda ya por preguntarte antes de terminar por mi parte el programa es cómo ves tú la competición con otros sectores. O sea, porque yo hablo con el sector aeronáutico y me dicen que están cagados porque el sector marítimo va a pagar más. Y cada vez que hablo con el sector marítimo me dicen que el sector aeronáutico, como los combustibles a partir de CO2, por ejemplo, son claves para ellos, pues que os van a comer en tema de precios. Así que, por sumar una opinión más, queríamos saber, bueno, cómo lo ves tú y qué prevés que pueda acabar pasando. Pues lo veo complejo, ¿eh? Yo solo somos afortunados en la nave Balearia, creo, porque estamos viendo dos combustibles que no compiten con la aviación, que es el biológico a base de gas y el eléctrico puro a base de batería. Entonces, en ese aspecto estoy feliz porque, pero bueno, sí, las navieras de portacontenedores y demás, va a haber una competición. Nosotros sí que opinamos en el marítimo que al final el valor añadido de un billete de avión y lo que cuesta va a poder asumir, dependiendo de la ruta, va a poder asumir un extra coste de combustible sintético que para nosotros en ciertos barcos
no vamos a poder Porque asumir. para vosotros, ¿qué porcentaje es más o menos el combustible? El avión nos comentaba Nacho cuando vino aquí que era un 20%, creo, una cosa así, un 20-30%. Coste de operación de barco hablas, ¿no? Sí, o sea, el combustible, ¿cuánto significa Sí. del trayecto? Nosotros en algunas líneas de ferry llegamos a superar el 25-30% del coste de operación, ¿no? El combustible. Ten en cuenta, para una naviera de portacontenedores es menos, porque van a unas velocidades inferiores y porque llevan una cantidad de cargas muy superior por unidad de energía que mueven. Nosotros al final movemos a mayores velocidades cargas no tan optimizadas en volumen, son camiones con su cabeza tractora que han de entrar a bodega, comparado con un portacontenedores que mete los contenedores como un puzzle. Nosotros tenemos mayor coste de operación que los portacontenedores. Entonces depende mucho en el marítimo el coste de operación, dependiendo de la tipología de barco y de transporte que haces. O si eres un ferry solo de transporte de pasajeros y los coches de los pasajeros. Depende bastante, hay bastante variabilidad. Pero tenemos la ventaja en cambio de poder poner ese otro combustible, perdón, que es la electricidad. O sea, tenemos la gran ventaja de que en los próximos 15 años vamos a poder incorporar mucha batería a bordo, hibridando parcialmente el consumo de navegación o en algunos casos totalmente haciendo barcos completamente eléctricos para la ruta que hacen. Pero para eso tenemos otro Hapticam, que es el que estamos peleando mucho, también desde la gorra de naviera, pero como representante de la alianza española, Net Zero Mar, de empujar la tramitación y la electrificación de grandes potencias que nos lleguen a los puertos, ¿no? Tiene que llegar potencia a los proyectos de generación de combustibles, ha de llegar potencia a los centros de datos, pero ha de llegar potencia a los puertos, porque tenemos una obligación normativa que cumplir. Nosotros no somos un negocio nuevo que pueda hacer negocio trayendo centros de datos a España, que no existen y que es crear un negocio nuevo, ¿no? Que consume mucha electricidad. Nosotros que tenemos la obligación de cumplir y tenemos la obligación de sustituir y gastar esa electricidad para sustituir un fósil, que ya se utiliza sí o sí porque tenemos que continuar con la navegación internacional, traemos más del 90% transportamos más del 90% de las mercancías y ha de continuar. O sea, es un negocio que tiene que continuar, con lo cual la electricidad para nosotros es sustituir fósil directamente frente a traer más volumen de negocio nuevo que consuma electricidad, en este caso para gestionar los datos, ¿no? Entonces, ahí va a haber una lucha, ahí sí que va a haber una lucha por el cable, por la potencia. Vamos a ver si nosotros hacemos entender a los reguladores que es necesaria que llegue el cable a los puertos o cerca de los puertos para generar esos combustibles y para alimentar con cables directamente a los barcos para que apaguen motores, pero también para recargar mucha electricidad a bordo en aquellos que sea viable incorporarla para poder navegar con ella. Javier, la última pregunta, y viene bien por lo que estás diciendo ahora, al final vosotros sois, de alguna forma, ¿no?, sujetos obligados a descarbonizaros, como las aerolíneas es algo diferente. ¿Exploráis en vuestro caso, en el caso de Balearia, y no sé si en el caso de las tres navieras en general, es común explorar, unirse con utilities o con otras empresas para desarrollar estos green hubs o desarrollar plantas de producción de estos combustibles renovables para poder acelerar o casi más bien asegurarse ese combustible renovable de cara al futuro? ¿O lo dais por hecho y creéis que la oferta va a ser más que suficiente? Bueno, aquí en estos combustibles hay una ventaja, ¿no? Hasta ahora, pues, si eras una naviera que gastabas derivados de petróleo, o en nuestro caso también en algunos barcos de gas natural, todo esto viene de fuera. Aquí, o sea, tú no tienes poder de poder pinchar un pozo, extraer petróleo, refinarlo, no puedes entrar en esa cadena de producción, ¿no? Del combustible. Con estos combustibles nuevos, a generar biometano, generar incluso metanol, son plantas más grandes en inversión, pero traerte un cable, ¿no?, y generar energía renovable con un parque y poder generar tu electricidad que vas a cargar a bordo en una batería es algo de un volumen de negocio e implicación de inversión mucho más reducido, ¿no? Y que como se va a generar en nuestro territorio, en territorio nacional, aquí en España, pues somos capaces de abordarlo, ya sea solos o en alianzas con esas compañías. Yo creo que habrá un mix. Van a haber navieras o seremos navieras que invertiremos en algunos proyectos. ¿Para qué? Para tener garantía de estabilidad de negocio, de business case en el barco. O sea, tú decides un barco eléctrico para los próximos 25 años y tienes que tomar esa decisión sabiendo que el coste eléctrico que vas a tener
amortiza el extra coste de inversión que has tomado en la decisión del barco, ¿no? A nosotros nos ha pasado esto con el gas natural licuado. Cuando hicimos la decisión en 2015 y en adelante ya con los primeros barcos para navegación 2019, 20, 21, bueno, todo iba bien, como tú has nombrado antes por encima, económicamente el gas era más barato que los derivados del petróleo y amortizaba la diferencia la inversión extra que haces en el barco para que sea dual en combustible. Continúas siendo capaz de ir con derivados de petróleo, pero incorporas una modificación de motor, un depósito de GNL a bordo y una cantidad de millones importante para hacerlo dual, ¿no? Llegó el 2022, final de 21, 22 y principio del 23, y nos hizo ver que aquello no cumplía la expectativa de la inversión, ¿no? Y ahora el gas natural no está retornando tampoco a los valores anteriores, ¿no? Es menos competitivo que lo que se esperaba cuando hiciste la inversión. ¿Y por qué es? Porque dependes de mercados internacionales, no lo podemos controlar. En cambio, si decides generarte una cantidad con biometano e inviertes en una planta, el coste lo vas a tener controlado durante toda la vida útil o por lo menos los primeros plazos de 10, 15, 20 años de la vida del barco, el cual tienes que alimentar con ese combustible que has decidido, o lo mismo si te generas tu propia electricidad y haces toda una infraestructura para repostar y hacer búnker de electricidad a las baterías que lleva el barco, ¿no? Esa es la seguridad de poder tomar una decisión con unos costes de combustible garantizados si tú te metes en la cadena de valor aguas arriba en la producción del mismo. Pues Javier, pues entonces, mira, habíamos hablado de, de cuánto duraría, si estaría en la hora o no, 1 hora y 4 minutos de grabación, así que yo creo que lo hemos planchado y quedamos muy pendientes de esa reunión en octubre, de esa ratificación, pero por nuestra parte, joder, es que de verdad, bueno, que ya te conocemos desde 2021, que hemos hablado un montón y coincidido un montón de veces, pero que muchas gracias por traer con tanta transparencia todo lo que está pasando, porque al final son círculos, entre comillas, cerrados. Las empresas navieras, pues todos las conocemos, ¿no? Están ya muy liadas con su día a día y con su operación, que es tremendamente compleja, pero que al final van a tirar mucho del sector, ya no solo del nuestro, sino de todo el sector energético, porque lo que genera una planta de metanol de 50.000 toneladas al año es lo que consume un barco de gran tonelaje. Quiero decir que los desafíos son muy, pero que muy grandes y que hay que caminar de la mano y es importante estar informados. Entonces, nada, por nuestra parte, quedamos pendientes de que nos vayas contando actualizaciones más adelante, que sabes que aquí tienes un altavoz también para ir actualizando y desearte unas muy buenas vacaciones. Como decíamos antes del programa, nosotros cerramos temporada ya, así que nos vamos todos al mar, nunca mejor dicho. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, fue un placer. Al final yo creo que la transparencia de contar estas cosas, al final las cosas se leen por prensa, ¿no? Por noticias, pero bueno, yo creo que a veces igual pienso que meto la pata en contar un poco demasiado, pero bueno, oye, las cosas suceden, se mandan correos a embajadas, se va a un país, pues bueno, si estás dentro y lo puedes contar con la veracidad, ¿no? No del teléfono escacharrado, sino que tú lo has vivido y tú lo cuentas. Pues creo que es importante para entender ciertas cosas. Tampoco, obviamente, no soy una persona que en negociaciones esté en la noche de negociación a la 1 de la noche y el chantaje de un país a otro para que acepte una cosa, no estoy a ese nivel. Eso no, me gustaría estar ahí y escuchar, pero no estoy, desafortunadamente. También la responsabilidad muy grande de estar en esas reuniones. Pero bueno, lo que pueda visualizar durante la semana que esté allí, pues sí, lo que pueda transmitir, yo encantado. Y este octubre es en la semana es la tercera semana de octubre. Estaré 3 días, luego he de volar a Malta porque hablo en el Congreso Europeo de OPS, pero continuaré conectado online para ver finalmente que se aprueba el viernes. Haré una sesión presencial de 3 días y los otros 2 días se puede asistir online por videoconferencia al estar acreditado a las reuniones y a los plenarios. Entonces haré un mix para poder estar presente y contando también cosas, que tengo 2 mesas en el Congreso Europeo de OPS que se realiza en Malta. No paras, Javier. Estás en No, todos no. los meollos como de costumbre. Encantados de oírte de nuevo, encantados de escuchar pronto noticias tuyas y actualizaciones y a ver si se cerran las cosas y bueno, la IMO y los demás organismos ponen objetivos claros que todos estén de acuerdo a cumplir. Muy bien. Pues un placer, Javier. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, un placer. Un abrazo, Javi. Un abrazo, buen fin de semana. Hasta luego. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que hemos tenido la suerte de contar con Javier Cervera, de la empresa Balearia,
quien nos ha contado los planes de la naviera para descarbonizarse. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos episodios, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.